María me lo confirma, por el Partido Social Cristiano Vicente Almeida, quien fue una de las voces que más duramente criticó y condenó el gobierno por pasar las leyes económicas urgentes en el último intento, no solamente por sus constantes críticas al ministro de Finanzas, de quien ha dicho con distintos calificativos debería ser censurado y destituido por la Asamblea Nacional, sino porque genuinamente creía que los proyectos estaban mal concebidos. Es precisamente por estos proyectos por los que Mendoza, el asambleísta que está preso, asegura que pagó con cheques de $40.000 a cada uno de 10, no sabemos si 10 asambleístas, pero sí 10 cheques enviados a la bancada de Acción Democrática de los Independientes, conocida como el BADI, que ha sido desde mediados de esta legislatura un satélite del gobierno con la que el gobierno ha completado su mayoría. Hablamos entonces esta mañana con Vicente Almeida, a quien le agradezco nuevamente por estar aquí. Vicente, muy buenos días. Con esto sobre la mesa, ¿qué puede hacer la Asamblea? Muchísimas gracias, Anderson, por la invitación a tu prestigioso programa. Gracias por la oportunidad que das de que tu audiencia pueda escuchar algún concepto de este legislador que, como bien llamaste, Castro y Virginal, pero no tanto Castro y Virginal en otros aspectos. Sin embargo, hay muchas cosas que hay que defender y esas cosas se aprenden, es cuna, se aprenden desde la familia, que es la honra. Con la honra no se juega, Anderson. Con la honra, cuando a las personas nos ha costado tenerla y cultivarla y lograrla y preservarla a través de los tiempos, hay que defenderla. Y la honra de mi familia y mi honra no está en juego. Entonces, de tal manera que yo espero que este mal capítulo pasado la semana anterior quede en el olvido, pero creo que había la oportunidad y tenía que hacerlo y defenderlo por mi familia, por mis hijas y por las personas que me conocen y que saben que en este legislador y en este asambleísta tienen una persona que lucha honradamente por lo que cree y por lo que le beneficia al pueblo ecuatoriano. Ahora sí, pasando en materia a la orden, Anderson. Me parece justo empezar con eso, Vicente. Lo conversé contigo en privado y me parece bien que sea en público también. Pero yendo a lo que le interesa a la audiencia más que lo que nos interesa a nosotros. Hay un legislador preso, el ex legislador Daniel Mendoza, que dice: yo compro voluntades a $40.000 por cabeza para que voten por la ley económica urgente. Esto tendrá su devenir en el sistema de justicia. O sea, la Fiscalía tendrá que llamar a esta gente y preguntarle a los señores del BADI dónde está el cheque. Mi pregunta es, cuando un legislador dice esto delante del sistema de justicia, como cooperador eficaz, mostrando pruebas entregadas en su teléfono, ¿la Asamblea no está obligada a hacer algo? La Asamblea tiene que castigar a este legislador. Este legislador, el asambleísta Mendoza, muy hábilmente renunció al cargo de asambleísta, igual que lo ha hecho este otro señor Azuero. Pienso yo que la Asamblea, su deber es destituirlo, es sancionarlo. Pero eso lo hacemos en la parte política, Anderson. En la parte penal, que es donde debe de haber el castigo mayor, debe de hacerlo la Fiscalía, deben de hacerlo las autoridades, que son los organismos competentes para poder llevar a cargo un castigo oportuno, sancionador y ejemplarizador. Entonces, yo creo que el papel de la Asamblea siempre va a ser velar por los intereses del pueblo ecuatoriano y siempre va a ser sancionar a los legisladores que de una u otra forma caigan en un mal proceder, que caigan en la delincuencia como han caído estos. Y el ejemplo de la Asamblea se ha venido viendo. Usted ve que han habido presidentes destituidos, como el presidente Serrano, justamente cayó por estar conversando con prófugos de la justicia en conversaciones que se hicieron públicas. Ha visto legisladores que han sido separados de su cargo en la Asamblea Nacional por los diezmos, cuyo accionar también han dejado mucha tela de duda sobre estos aspectos.
También han habido legisladores que han sido sancionados porque por la Fiscalía se ha podido determinar que han incurrido en actos de corrupción. Pero sin embargo, todavía a la Asamblea le falta mucho. Yo estoy de acuerdo. Tenemos un reparto de hospitales, un reparto de instituciones públicas salvajes que nos han llevado a la aprobación de leyes económicas que solamente han venido a traer desgracia, pobreza en el pueblo ecuatoriano. Entonces, basado en eso, yo sí pienso que la Asamblea Nacional puede actuar un poco más en la parte política, Anderson, pero en la parte penal ya le corresponde a las autoridades, sí, a la Fiscalía. Pero políticamente, ¿qué se puede hacer cuando ya los malos están en mayoría? O sea, lo que estamos viendo es un asambleísta que dice no que le ha pagado a Liceo Suero solamente y que decimos, ok, bueno, castiguemos al Liceo, censúrenlo, destituyanlo, conviértanlo en ex legislador. Está diciendo, le pagamos a una bancada completa, que no es una bancada menor, es una bancada importante, que además fue una bancada determinante para aprobar las leyes económicas urgentes. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a comer a 10 asambleístas? O sea, ¿hasta dónde se puede tirar del hilo en la Asamblea Nacional, Vicente? Desgraciadamente no se puede tirar el hilo como se debería de tirar el hilo. Y bien lo dijiste, Anderson, al principio de este comentario. Yo creo que ya son más los asambleístas que están inmiscuidos en casos de corrupción en la Asamblea Nacional. Creo que ya hacen mayoría. Yo quisiera hacer un ejercicio de cuántos han estado involucrados y ahí vamos a toparnos con muchas de las respuestas a las cuales tenemos. Por eso es que el pueblo ecuatoriano tiene que elegir bien en sus próximas jornadas democráticas a personas que de verdad sean probas y que vayan a luchar por sus beneficios y que no vayan a robar, Anderson. Ese es el problema que está pasando. Pero yo le pregunto algo, ¿de dónde sale esta incentiva de los robos? ¿De dónde vienen estos cheques que han cobrado? ¿De dónde vienen estos hospitales que se han dado? ¿Quién los da? ¿Quién los promueve? ¿Quién los ofrece? Vienen del Ejecutivo. Entonces, ¿dónde está la sanción? ¿Dónde está la investigación? Está bien investigar, está bien decir que en la Asamblea hay corrupción y que han cogido hospitales y que se han llevado dinero y que están inmiscuidos en cheques y que han cobrado reparto. ¿Pero quién los da, pues? ¿Quién los da? Esa es a donde ustedes como periodistas, nosotros como asambleístas, la Fiscalía y todo el pueblo ecuatoriano tiene que ir y tiene que indagar y tiene que exigir. ¿Quién da eso? ¿Quién ha dado los hospitales? ¿A quién le beneficiaban que las leyes económicas estén aprobadas de esa forma brutal, salvaje, perversa y maldita, como fueron aprobadas y como yo denominé en muchas ocasiones? ¿A quién le beneficiaba? Al gobierno. ¿Para quién? Para los tenedores de bonos, para el Fondo Monetario Internacional, para cumplir con odiosas situaciones que necesitan de cargarle más impuestos a la gente. ¿A quién le sirve? Habría que averiguarlo. ¿Quién manda a ofrecer? Habría que averiguarlo. Así ya tenemos que apuntar, Anderson. Esa es la respuesta que el pueblo ecuatoriano necesita. Mendoza. Eso es. Mendoza ha empezado a responder esa pregunta con su colaboración en Fiscalía, diciendo claramente a viva voz que María Paula Romo estuvo o participó o fue el nexo entre la Asamblea y el gobierno para el reparto del Estado, asegurando que fue ella quien repartió los hospitales. Así es. Y la estamos esperando que venga al Pleno a comparecer. Afortunadamente, luego de 7 meses, el señor presidente de la Asamblea desempolvó un juicio político que viene guardado en el CAL, como viene también el del señor Martínez, que ojalá no siga durmiendo en el limbo, con complicidad del mismo señor presidente de la Asamblea, a quien yo acuso de ser el principal culpable de que no hayan comparecido en el seno de la Asamblea Nacional. Que venga la Asamblea Nacional a responder. Ahí vamos a tener que preguntarle y ella va a tener que responderle al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué el señor Mendoza dice esto? Ella ahora se ha justificado diciendo que son simples mensajitos, que lo mismo habla con Juan, con Pedro y con Carlos. Pero señor, Daniel Mendoza es el inmiscuido en corrupción. Estamos viendo la cantidad de cheques, dinero que a tutti frutti han salido. Vemos a médicos, vemos a doctores, enfermeras de hospitales ayer recibiendo palo en la calle. ¡Palo!
Eso se le da a las personas que luchan por la vida de los demás, que no les pagan los sueldos. Eso es ser salvaje. Ella tiene que venir a responder por esto. Esto no es que yo haga un acuerdo y les pago como yo quiero cuando previamente les di palo a los héroes, a los que son los verdaderos héroes en la lucha contra el COVID. Entonces aquí hay que responder, Anderson, tiene que venir. Pero el señor presidente de la Asamblea es el que los tiene que traer, es el que tiene que desempolvar y el que le tiene que dar paso a las sesiones. ¿Perdón? ¿Cómo calificas a César Litardo, Vicente? ¿Cuál crees que ha sido el rol de César Litardo, además de demorar los juicios políticos? ¿Por qué los demora? Malo, pésimo. La calificación es mala, pésimo, se queda de año. El señor presidente de la Asamblea tiene que ser claro, transparente. Tiene que darle paso a los juicios políticos con el CAL. Para eso elegimos un presidente de la Asamblea. Para eso tenemos un presidente de la Asamblea que tiene que ser la transmisión del sentir de los 137 asambleístas que estamos ahí y que representamos al pueblo ecuatoriano. No puede represar las causas, no puede represar los juicios, porque está represando el traer la verdad a la gente, el poder decirle al pueblo ecuatoriano qué está pasando. Entonces tenemos que hacer esto, no podemos suspender sesiones y no volverlas a poner, como la que sucedió con el señor ministro de Finanzas Martínez, que compareció a la Asamblea Nacional. Todavía estamos esperando que vuelva a reinstalar esa sesión desde hace más de 3 meses. Desgraciadamente no la reinstala. Vaya usted a saber por qué, Anderson. Bueno, él tiene una explicación, o sea, no directamente él, pero al menos su equipo o los comentarios que le he dado al Consejo de Administración Legislativa, al presidente Litardo, tiene una explicación, vamos a ver si te cuadra, pero dice el presidente Litardo en las conversaciones con los representantes de las bancadas, no podemos comernos a Richard en el sentido de no podemos destituirlo, no podemos censurarlo y destituirlo, porque 6.500 millones de dólares. No vale la pena, no sería responsable con el país. Es un ministro que está ofreciendo resultados y que está negociando con el Fondo Monetario Internacional. ¿Te hace sentido ese pronunciamiento de Litardo? A ver, el señor Litardo solamente está repitiendo lo que dijo el señor presidente de la República. Y ante esto le agradezco la pregunta, Anderson, me quiero referir, creo que me dé unos minutos. Esta negociación que ha hecho el señor ministro de Finanzas y que el señor presidente de la República y algunos economistas la aplauden, no es más que una negociación mediocre. Le voy a poner un ejemplo para que la ciudadanía entienda. Esto es como cuando su hijo pasa de año en supletorio. ¿Usted se siente orgulloso de su hijo? ¿Usted lo aplaude? ¿Usted le da un titulito como le dieron, que se lo hacen ahora ellos mismos y se lo firman entre ellos de reconocimiento? ¿Usted cree que el Ecuador hizo una buena negociación? Cuando dicen que se han ahorrado, que le han bajado 1.500 millones, cuando pudiendo haber seguido la forma de negociar de Argentina, cuando pudiendo no haberle pagado a los bonos, haber restringido algunos pagos, podíamos haber sido más duros en la negociación y podíamos haber hecho que ese bono que llegó a estar en 24 centavos de dólar, en lugar de reemplazarlo por bono al 91 centavos y decir que ese 9% es el ahorro de los 1.500, podíamos haberlos hecho con el 50, 60% y haber ahorrado 10.000 millones de dólares al país. ¿Usted cree que esa es una negociación que ellos han hecho que valga la pena decir que estamos esperando al señor ministro de Finanzas que la termine? Llevamos esperando desde abril, que se lo viene cuestionando. Llevamos esperando desde noviembre del año pasado, que quiso pasar leyes perversas. Entonces, ¿a dónde vamos? Perdóneme. Dígame. Ya va, Vicente, pero es que lo que tú propones, yo entiendo, las negociaciones siempre pueden ser mejores cuando uno las mira desde fuera. Al final, la verdad es que el país podía hacerse el duro y amagar con que no iba a pagar, pero ningún tenedor de deuda se iba a comer el cuento de que íbamos a caer en default. Sabían que el Ecuador no se puede dar el lujo de caer en default en las condiciones en las que está. Entonces era evidente que a un acuerdo se tenía que llegar y eran los tenedores de deuda los que tenían el sartén por el mango. Dígame una cosa, ¿y Argentina? ¿Qué ha pasado con Argentina? Ahí tiene un ejemplo. Yo no hablo con suposiciones. Yo le estoy demostrando qué ha pasado en otros países. ¿Acaso que Argentina negocia distinto? ¿Acaso que el Fondo Monetario tiene que ver a Argentina de una forma y el Ecuador de otra forma? Deuda es deuda, mi amigo. Bono es bono. Hay que negociar. Pero más allá de eso, yo estoy de acuerdo que el país necesita
de un salvataje económico y necesita de los desembolsos. Lo que no estoy de acuerdo es que para que esos desembolsos vengan al país, el país tenga que arrodillarse tributariamente, vengan a imponer impuestos, quieran subir la forma de llevar la economía del país con más impuestos, subir el IVA, dejar de pagarle a los médicos, quitarle el presupuesto a las universidades, causando un problema grave en la sociedad ecuatoriana como es la educación, dejando de darle las rentas que le corresponden al GATS, al IES, a los del Seguro Social, a los jubilados. ¿Usted cree que esa es la forma de manejar una economía en el país? ¿Usted cree que eso es lo que tenemos que esperar para poder llamar al pleno de la Asamblea al señor ministro que vete a aplicarnos? Eso es lo que tenemos, eso es lo que nos piden, esperar eso. Eso no se espera, señor. Eso tenemos que preguntárselo y hay que corregirlo y hay que cuestionárselo para que la ciudadanía sepa lo que está pasando. Vicente, confírmame algo. A mí me dijeron desde el Ministerio de Finanzas que Richard Martínez le había comunicado a los bloques de la Asamblea Nacional que no tenían que echarlo, que él se iba solito, que le permitieran terminar y concretar la negociación con el FMI, que durará, según él, hasta finales de este mes, y él les entrega el cargo y les dicen, ahí tienen mi cabeza. Eso es cierto, para comenzar. El Partido Social Cristiano ha recibido una comunicación formal o informal de este tipo. Y si es así, ¿por qué el apuro por tumbarlo? ¿Qué sacamos, qué solucionamos tumbando a Richard Martínez? Anderson, que yo sepa, el Partido Social Cristiano no ha recibido esto. No sé si lo habrán hecho a nivel de el jefe de bloque. No creo, porque nos hubiera comunicado inmediatamente. Sin embargo, en la segunda parte de su pregunta es interesante. ¿Qué sacamos si se va o se queda? Bueno, esto es como cuando un equipo de fútbol pierde el campeonato y saca al técnico. Tiene que sacarlo. Si es un técnico perdedor, tiene que sacarlo. No es porque termine o no. El futuro del país no está en juego. Esto nos faltan todavía 8 o 9 meses de gobierno. Si él dice que se va cuando termina lo del Fondo Monetario Internacional, está bien que se vaya. Se debió haber ido antes. El señor presidente de la República debió haber refrescado las líneas en la parte económica con anterioridad. Para mí es un mal ministro, un pésimo ministro. Y lo hemos dicho y lo hemos venido diciendo, no solamente con simples palabras, se lo hemos demostrado con leyes que han tratado de pasar en la Asamblea Nacional, que lo único que iban a beneficiar eran a los tenedores de bonos. Y lo que es peor, todavía no sabemos, Anderson, cuáles son esta lista de los tenedores de bonos. Todavía la estamos esperando. Entonces, vea, los valores como la democracia y la libertad, las metas como el empleo y la prosperidad, no están en juego aquí. El señor ministro de Finanzas, si se tiene que ir, el señor presidente de la República, todavía tiene un buen tiempo para gobernar y sobre todo para dejar un país encaminado. Ya le falta poco al señor presidente para hacer un cambio de gobierno, pero vienen nuevas autoridades, vienen nuevos elegidos por el pueblo ecuatoriano y hacia allá tiene que apuntar a dejar un país estable, Anderson. Ok, estos son los pronunciamientos del asambleísta Vicente Almeida, siempre crítico de la gestión del Ministerio de Finanzas bajo la administración de Richard Martínez. Bueno, veamos qué pasa. Yo no creo que César Litardo les vaya a dar gusto, la verdad. Siento que le va a ver la cara al pleno de la Asamblea Nacional y los va a tener ahí tonteando hasta que se olviden y se pongan en otras cosas. Suerte con eso, asambleísta Almeida. Muchas gracias por la oportunidad, Anderson.